porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que si usted quiere ser el primero en el reino de Dios, estamos hablando en el reino de Dios, en el reino de Dios, porque ¿qué pasa? Una cosa es lo que usted piense, una cosa es lo que usted piense del lugar que usted se merece, de cómo usted cree la posición que usted debe tener, cómo usted piensa que debe ser tratado de acuerdo a su sistema de pensamiento. Me estoy haciendo entender, iglesia. De acuerdo a su sistema de pensamiento, el mayor es al que le tienen que servir primero la comida, es el que le tienen que dar mejor trato, es el que tiene derecho a mandar. Entonces usted ambiciona eso. Porque en su mente usted piensa que ser el mayor es eso, que ser el superior es eso, pero en el reino de Dios y como todo lo que Dios establezca en nosotros, escúchame bien, todo lo que Dios establezca en tu vida y en la mía es de acuerdo a los principios del reino de Dios, no de este mundo. Olvídese de eso. Por eso es que mucha gente sufre en el cristianismo, ¿no? Entonces llega a un lugar, ¿no? Cuando enseñaban el principio de autoridad mal, le decían, usted es que usted es la autoridad y usted manda en casa, le decían al hombre, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces el hombre llegaba y decía, es que yo soy la autoridad y lo que yo digo tiene que hacerse. Pero es que de acuerdo, escúchame bien, de acuerdo al reino de Dios, lo que estamos estudiando hoy, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Cómo así? Entonces, en el reino de Dios, Dios establece al hombre como autoridad y para Dios. Y que no le explote los oídos, hermanos, abra su corazón y no se enoje. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. Entonces, para Dios, el que más debe servir en la casa es el papá. ¿Cómo así? Es que a mí me educaron, corra, llévele el agua, llévele el zumo. Por eso yo sé que Dios va a derribar estructuras mentales, porque Dios quiere que llevemos una vida de reino, hermano. Ya es tiempo que abras tu corazón y permitas que Dios derribe ese machismo, esa misoginia, esa estructura de miseria que hay en muchos corazones y vamos a estudiar todas esas cosas si nos da el tiempo. Hermanos, una vida de reino es aceptar la verdad de Dios. Y da igual que tú vayas a una iglesia y tú te congregues, pero si tú no aceptas la verdad de Dios, tú vas a vivir en la misma esclavitud, porque el plan de Dios no se va a materializar en ti. El hombre es llamado para tener autoridad, pero esa autoridad del reino de Dios se llama servicio, hermano. Es tiempo de abrir los ojos. Y mujeres que no hay cabotías de los hombres que sigan en esa altivez. Y le corro, no, se necesita, mujer, establecer el reino de Dios en su casa, y con eso no la estoy llamando a ser grosera con su esposo, porque eso también lo vamos a estudiar ahora. Pero establecer el reino de Dios, escúchame bien, establecer el reino de Dios es que yo trabajo, escúchame bien, yo trabajo y contribuyo con Dios para que cada uno de nosotros hagamos el papel al cual Dios nos ha llamado. ¿Y sabes quiénes somos las que más le alimentamos el ego al hombre? Somos nosotras. No le ayudamos a Dios. No le ayudamos a Dios. Porque aquí dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quién es el que más debe servir en la casa? El hombre. Sí. De acuerdo a los principios del reino, el hombre. Mira, el mundo está como está. Porque nosotros, aunque decimos que somos cristianos, seguimos operando bajo el sistema del mundo. Vamos los domingos a la iglesia, cantamos 4 coros, pero en nuestra casa no gobierna el reino de Dios. Vamos a la iglesia, pero seguimos bajo el mismo sistema de esclavitud adámica. Seguimos bajo el mismo sistema de esclavitud, como si Cristo no hubiese venido. Entonces usted dice que usted es cristiano, pero en su casa, escúchame bien, en su casa sigue operando el mismo sistema mundial que usted recibió antes de Cristo. Y usted no deja que el hombre suma el papel que Dios lo está llamando a hacer. Mira, cuando un hombre se entrega a Cristo y entiende esas verdades, él sabe que él es el primero que debe amar amor en su casa. Él es el primero que debe tratar bien a su esposa y a sus hijos. Él es el primero que debe estar a servir. Y esto gusta.
pero yo estoy llamada a enseñar la verdad. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, en la iglesia somos uno. Recibimos estas palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en la casa no se establece el reino de Dios. Porque yo en mi casa sigo empeñado en mantener el mismo sistema diabólico que recibí y no el sistema del reino de Dios. Entonces vivimos de reimundos. Tenemos un pie en el reino y otro en el mundo. El pie en el reino es cuando voy a la iglesia. Allá todos cantamos aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a la casa, el hombre trata a la mujer como le da la gana. La sigue humillando, la sigue tratando mal. La mujer sigue faltándole al respeto al hombre, que lo vamos a ver. Entonces ningún reino se va a establecer, porque el reino no se establece en ese lugar donde vamos y cantamos los domingos. Dios quiere que su reino se establezca en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces se levantan las nuevas generaciones y los hijos son igual de machista al padre, porque luego la madre, que hermana, las mujeres nos pasamos, o sea, las mujeres nos pasamos. Luego la madre le da el mismo trato al hijito, le lleva el vasito de agua, le pone todo allí, lo trata igual que al esposo. Entonces la nueva generación poco tiene vida de reino, porque no le enseñan a servir. Y uno de los principios del reino es el servicio. Jesús dice que él vino a servir y no a ser servido. Entonces en la iglesia yo quiero servir, pero a los de mi casa no quiero servir. Y por eso existe una disyuntiva con nuestros hijos, porque ellos en la iglesia dicen una cosa, en la iglesia vamos los domingos, nos ponemos el traje evangélico, pero usted vaya a ese hogar y pregunte quién gobierna allí. Pregunte si gobierna Cristo. Pregunte si se levantan verdaderos hogares donde Cristo es el Rey y Señor. Y el hombre y la mujer juntamente trabajan para que se levante un matrimonio del reino. Mentiras. No. En la iglesia van el domingo y hacen el mismo paripé, pero cuando salen de la iglesia, el hombre vuelve y le chilla a ella sí, o ella le sigue engañando y mintiendo. Hermano, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso este mensaje es para personas que quieran amar la verdad y quieran vivir en verdadera libertad, aceptando las verdades del reino de Dios. Dice Lucas 22, del 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes? Los discípulos. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, dijo el Señor, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que, ¿cuántas veces se repite la palabra? Como el que sirve, pero dígame si usted tiene una mentalidad de servicio. Dígame si a usted lo educaron sirviendo. Si a usted le educaron que el servir a los demás era un acto digno, pero no, si yo tengo una mentalidad colonialista, yo pienso que el que lava los platos, yo pienso que el que ayuda en casa, yo pienso que el que le pone los zapatos a la esposa, yo pienso que el que hace cosas en casa es lo peor, porque eso lo hacían las personas de bajo nivel. Pero resulta que en el reino de Dios, el que sirve es el mayor delante de Dios. ¿Qué hacemos con eso, iglesia? Toca con nuestro sistema de pensamiento total. Porque si usted toda la vida lo han criado y le han enseñado, el que sirve es lo poco, lo que no vale, lo que no sirve. El que está sirviendo a otros, el que hace determinadas funciones es poca cosa. Usted no va a querer hacer esas cosas, me estoy haciendo entender. Nuestro sistema de pensamiento nos dice, no, si tú te pones a hacer eso, tú eres un tonto, porque eso lo hace lo peor. Y resulta que en el reino de Dios, para Dios, el mayor es el que debe hacer esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empieza a chocar
la estructura del reino de Dios con nuestra estructura de pensamiento que nos enseñaron desde niños, que vimos a nuestros padres y que todavía quizás nos casamos y seguimos con la misma estructura, aunque digamos que somos cristianos. Hermanos, recibir el reino de Dios es algo muy serio. Por eso dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos, escúchame bien, pocos son los que lo hallan. ¿Por qué pocos? Porque son pocos los que empiezan a creer esta palabra y decir, yo voy a vivirla. Yo voy a ser el mayor. Yo voy a asumir la función que Dios ha establecido sobre mi vida. Y esa función que Dios ha establecido dice que el que más amor debe dar en la familia es el hombre, que el que más debe servir es el hombre, que el más comprensivo debe ser el hombre, el más paciente debe ser el hombre. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a Cristo y toda la vida te han enseñado que tú por ser hombre tienes derecho de hacer lo que te da la gana y que tú estás por encima de todo mundo y te quieres casar o consigues una mujer y la empiezas a tratar mal y a humillar porque te ganas 1.000 euros o 2.000 euros? Y ahí es que el Señor te dice, entra en mi reino. Y entrar en el reino es empezar a servir, empezar a ser humilde y elegir, escúchame bien, de manera voluntaria, bajarse de esa posición que le dieron en su casa, en su sociedad y en su cultura. Ay, ¿cómo así? Siento yo para ser cristiano, yo tengo que hacer eso. Uy, allá pues Filipenses, hermano. Filipenses, allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de hombre se humilló a sí mismo, o sea, lo hizo Dios. ¿Quién es usted para no hacerlo? El mismo Dios eterno, siendo Dios. Para un Dios, el convertirse en hombre era lo más humillante. Y dice que siendo Dios se hizo hombre, tomando forma de hombre, aparte de ser hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque fue y le lavó los pies a sus discípulos. Usted sabe que eso, cuando Jesús en la última cena le lava los pies a sus discípulos, les estaba diciendo, yo estoy aquí para servirles. ¿Sabe quiénes hacían ese oficio? Los sirvientes, los esclavos de una casa. Por eso Pedro le dice al Señor, no voy a dejar que me laves porque tú eres el maestro, tú eres el rabino, ¿cómo te vas a humillar así delante de mí? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Es que un día tú también tendrás que lavar los pies de otros y humillarte para ser igual que yo. Hermano, es tan fácil decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. Pero ser como Cristo implica humillarse delante de los demás. Y ahí es que muchos hombres empiezan a temblar. Porque cuando usted toda la vida le han enseñado que usted lo tienen que tratar por encima de todo el mundo. Y ahora Cristo le viene a decir que usted tiene que humillarse y aprender a bajar la cabeza y lavar los pies de otros, aún de la mujer. Eso suena fatal. No, es que uno para ser cristiano no tiene que dar tanta cosa. Esta señora exagera mucho. No, no, no. Estamos hablando a nivel del reino de Dios. Estamos hablando de verdades eternas que vino a enseñar el mismo Jesús. Ahora bien, si usted se quiere poner por encima de Jesús, cosa suya es. Mi deber es enseñar la verdad. Y la verdad es que la humildad empieza a tratar Dios en nuestro corazón. Empieza a tratar Dios en nuestro corazón y lo primero que Dios empieza a formar en nosotros es un corazón de siervo. Por eso, para los que todavía no lo han entendido, todos los predicadores que Dios levante y todas las personas que prediquen en casa de oración, que sean hijos de la casa, una cosa es una persona que venga invitada. Todo predicador que se levante en casa de oración es porque ha aprendido a servir a otros, que tiene corazón de siervo. Vea, lo peor que se puede hacer es levantar una persona en liderazgo de autoridad cuando no le gusta servir a otros, sino que quiere que le den esa posición. Esas personas terminan haciendo daño a otros. Y algo que vamos a enseñar en casa de oración es el corazón de siervo. De tal manera
que usted pueda dar el mensaje más tremendo, pero luego tiene que bajarse a recoger los platos, lo recoge. Porque eso vino a enseñarnos nuestro maestro. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en casa de oración. Hombres y mujeres con corazones de siervos. Porque eso vino a enseñarnos Jesús. El que sirve a los demás es el mayor. Dios demanda que nosotros aprendamos a servir primeramente a los de nuestra casa. Esos que van a la iglesia y sirven, pero en la casa le hacen todo, usted no es siervo. Porque su servicio tiene que empezar con los de su casa. Mi amor, no se preocupe, hoy cocino yo, tranquila, no se preocupe. Yo estoy aquí para servirla. Le doy las atenciones a mi casa, a mi familia, lo correcto. Pero usted quiere decir que servir a Dios, ser cristiano, pero con el mismo ego y vanidad que los del mundo. Y no se puede. Primera de Pedro 3, del 7 al 11. Primera carta de Pedro 3, del 7 al 11. El primer lugar donde yo tengo que empezar a servir antes de servir en la iglesia es en mi casa. Ahí se prueban los verdaderos siervos de Dios. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Esa palabra me encanta, coherederas. Cuando yo hice el máster en gestoría que nos tocó liquidar testamento, cuando uno liquida un testamento, hay varios participantes. Están los herederos y están los coherederos, están los usufructuarios, o sea, hay muchas personas que hacen parte de un testamento. Pero cuando yo estoy hablando y utiliza el apóstol Pedro la palabra coherederas de la gracia, están diciendo que son igualmente herederos. Un coheredero quiere decir que tienen el mismo derecho. Mira, si usted todavía piensa en su mente que el hombre es superior que la mujer, está equivocado. Hoy Dios viene a derribar esquemas de su mente, y si usted en verdad quiere seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios, cuando termine este mensaje, vaya, póstrese delante de Dios y dile, Señor, derriba esas estructuras de mí, porque yo todavía sigo pensando que los hombres son superiores en la mujer. Eso es en el mundo, eso es diabólico, es mentira. Y lo triste es que en las mismas iglesias enseñan esa mentira. Herederas de la gracia de Dios, las mujeres y los hombres tenemos la misma herencia eterna. Pero en el mismo cristianismo enseñan que el hombre es superior a la mujer. Es mentira. Somos diferentes en funciones y responsabilidades. Y hemos visto que en el reino de Dios no existe superioridades. Por eso el apóstol Pedro utiliza una palabra tan extrema para decirle al hombre aquí, usted y su mujer en pocas palabras son iguales delante de Dios. Deje de creer que usted tiene una posición de honor más alta y que tiene más derechos que ella. Olvídese de eso. Nosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas, o sea, como aquella que tiene los mismos derechos que tú, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí mismo dice él, finalmente, sed todos vosotros, está hablando generalmente, ahora nos vamos a ir al contexto superior para la parte de la mujer, no crea que aquí estamos hablando solo de los hombres. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, está hablando del hombre y la mujer. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, tanto el hombre como la mujer, misericordiosos, el hombre como la mujer, amigables, no devolviendo mal por mal, el hombre como la mujer, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredasen bendición. Tenemos la misma herencia, el mismo llamado de parte de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú puedes tratar bien a una persona que tú en tu corazón consideras que eres superior a ella? A Dios no lo engañas, a mí tampoco. Es imposible. Es imposible cuando yo pienso que yo tengo más derechos que otro.
Es imposible yo tratar bien a mis hijos cuando yo pienso que mis hijos están por debajo mío. Es imposible yo tratar bien a mi esposo cuando yo pienso que mi esposo está por debajo mío. Es imposible que el esposo trate bien a la esposa cuando desde pequeñito le he enseñado que usted está por encima de las mujeres. Yo vengo a decirle una verdad eterna, coherederas. Para Dios, el hombre y la mujer son iguales en derechos. Lo que cambia son las funciones. Y hemos estudiado a través de la palabra que el mayor es el que más sirve. Quiere decir que el hombre delante de Dios debería vivir más humillado que la mujer. Ay, no, ¿usted dónde está sacando esa? Estudia la palabra. Porque el que sirve más debe ser el mayor. El que tiene más responsabilidad delante de Dios en el hogar es el hombre. No, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con las manos. Le han puesto un peso a la mujer sobre el hogar. Que si el hogar se acaba es por culpa de la mujer, pero bíblicamente eso no es verdad. La mayor responsabilidad de que un hogar funcione bien es del hombre. Y un hombre, cuando es amoroso, cuando es respetuoso, cuando entiende que la mujer tiene los mismos derechos que él y tiene el mismo valor que él, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y ahí es que entramos las mujeres, porque hay mujeres que son manipuladoras y engañadoras y no respetan al hombre. Mira, si tú tienes un esposo que se somete a la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, respétalo. Hay mujeres que cuando ven a un hombre que los tratan bien, se aprovechan de él. Son groseras, son altaneras, son sinvergüenzas, perdóneme la expresión. Mujeres que terminan dañando a los hombres porque están tan acostumbradas a ver esos hombres que las tratan mal, que cuando llega un hombre que las tratan bien no lo saben tratar. Y son groseras. Pero ¿qué nos dice el Señor a nosotras? A nosotras también hay. Y dice, en el contexto del versículo de 1 de Pedro del 1 al 6, dice, así vosotras mujeres, estad sujetas a vuestras maridas, no sumisas, sujetas a vuestras maridas, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mira, cuando uno ha crecido en un hogar, una familia, donde uno ha visto un continuo irrespeto, sobre todo de la mujer hacia el hombre. Aunque tu esposo te trate bien, tú vas a ser una grosera. Vas a pasar por encima de él. No lo vas a respetar. Y Dios no aprueba ninguno de esos comportamientos, ni del uno ni del otro. La palabra de Dios dice que la mujer está llamada a respetar al esposo. Aprenda a ser una mujer de Dios y deje de ser tan manipuladora que usted por obtener lo que quiera engaña al hombre y algunas los intentan comprar hasta con sexo por obtener lo que quiere. Eso es bajo. Una mujer de Dios aprende a entender que lo que ella recibe viene de parte de Dios y aprende a respetar a su esposo y le pide a Dios, Señor, ayúdame a darle el lugar a este hombre, escúchame bien, que tú le has dado. El lugar de autoridad no se lo da a usted. No, el lugar de autoridad al hombre no se lo damos las mujeres, se lo dio Dios. Y como se lo dio Dios, estamos obligadas a respetar al hombre como autoridad. Usted no puede usurpar el lugar de su esposo. Es que este hombre es muy dormido. Este hombre no hace nada. Este hombre yo no sé qué. Yo voy a tomar su lugar. No, usted no puede tomar el lugar. Porque cuando Dios establece una autoridad, usted no puede usurpar ese lugar. Y Dios a nosotras nos demanda que nosotros tenemos que vivir de una manera que casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno. Mujeres que dicen que son cristianas y todavía parecen más mundanas. Todavía quieren mostrar la personalidad, quieren mostrar todo, quieren estar coqueteando. Eso no es una mujer de Dios. Una mujer de Dios sabe guardar su lugar, hacerse respetar, mantener su posición, entendiendo que ella está casada y no quiere que nadie se le meta con marido, entonces usted no se meta con el marido ajeno. Pero hay mujeres cristianas que le encanta andar coqueteando por ahí, que todos la miren. Aquí dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón.
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Busqué el significado de la palabra afable y apacible. Y quiere decir que una mujer que es tierna. A veces las mujeres somos tan bruscas para hablar. ¿Qué? Ah, pues no sé qué. Eso no es afable y apacible. Y todo eso, escúchame bien, tanto el hombre como la mujer tenemos que trabajarlo nosotros a manera personal. No es que él es un grosero y un patán y yo también puedo ser grosero, no, que él sea como quiera. Usted trabaje en su hombre interior diciéndole, Señor, yo quiero ser una mujer que se sabe vestir con decoro, una mujer que es afable, una mujer respetuosa. O sea, los requisitos que Dios exige tanto para el hombre como para la mujer debe trabajarlo cada uno de manera personal. Yo no me puedo escudar que porque el otro no hace su función, entonces yo voy a ir mostrando todo, tengo derecho a portarme mal porque el otro no se porta bien. El que no se porta bien, problema de él es, pero a mí Dios me demanda a que yo me esfuerce en ser una persona respetuosa, una persona amable, una persona cariñosa, una persona respetuosa, dice la palabra, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El Señor estima a una mujer que sabe dirigirse con respeto hacia un hombre, que busca las palabras apropiadas, que uno se esfuerza en decirle, mira, amor, no es así, yo no lo veo así. Dios no quiere que nosotros tengamos matrimonios como los del mundo. Dios quiere que nosotros tengamos matrimonios de reino. Dice afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Mira Sara, esa relación que tenía con Abraham. La palabra de Dios no dice que Abraham trataba mal a Sara, por el contrario, lo tenía hasta sirvienta. Y el nombre de Sara significa princesa, Sara. ¿Por qué? Porque Abraham la trataba bien. Y cuando un hombre, escúchame mujer, cuando un hombre te trate bien, trátalo tú bien a él, con respeto. Sé en una respuesta correcta al trato que él está haciendo hacia ti. Si él te está tratando de una manera cariñosa y respetuosa, respóndele de la misma manera. Esfuérzate en hacer las cosas como Dios nos demanda a nosotros que la hagamos. Nosotras, las mujeres, tenemos una función delante de Dios y es trabajar fuertemente en la educación de nuestros hijos. Y estas estructuras solo se rompen cuando yo empiezo a establecer esas cosas en mi casa. El hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. Pero a los dos, Dios nos llama a lo mismo. No quiere decir que el hombre no tiene que respetar. No, tenemos que respetarnos mutuamente, amarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente. Y la humildad y el servicio empieza ¿dónde? En nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos sujetarnos de corazón a la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir los pasos de nuestro maestro. Y yo quiero que terminemos con este texto de Filipenses. Filipenses 2:5, donde dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué te aferras tú? ¿A tu cultura, cómo te educaron, con el ego tan alto? Tanto hombres como mujeres vas a seguir en la misma estructura de pensamiento aferrándote a cómo te educaron.
con clasismo, con racismo, con estereotipos? ¿O vas a aferrarte a Cristo y seguir sus ejemplos, sus pisadas? Decirle, Señor, dame un corazón de siervo, un corazón humilde, que yo no me crea superior a nadie, porque en el reino de Dios no hay superiores. En el reino de Dios todos somos iguales y cada uno hacemos una función distinta. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, nadie tiene que venir a decirte, tienes que ser más humilde, tienes que venir a servir. Somos nosotros que elegimos ese camino. En Cristo siempre somos nosotros. Sino que se despojó a sí mismo. Dice que Dios lo despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo sé obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él pasó por el camino de la humillación. Muchos queremos exaltación sin humillación y en el reino de Dios no existe eso. En el reino de Dios, para ser exaltado, primero tenemos que ser humillados. Y la palabra humillación está ligada al servicio a otros. La palabra humillación está ligada a que yo estoy dispuesto a ir a servir a otros, porque no me considero superior a ellos. Dios nos amó tanto y nos ama tanto que siendo Dios, Él no se cree superior a nosotros. En el amor no hay superioridad. Es imposible que yo me crea superior a mis hijos, aunque sea su autoridad. En un corazón lleno de amor, ese corazón quiere servir, quiere ayudar, quiere dar lo mejor de sí. Y ese amor me tiene que llevar a humillarme, a cuidar. Y Dios quiere que se levanten en casa de oración familias de reino. Y para eso se necesita hombres que aprendan a humillarse, a despojarse de ese pensamiento cultural. Mujeres que aprendamos a humillarnos y a despojarnos de ese pensamiento cultural para recibir la estructura del reino. Porque Dios también tiene una estructura matrimonial del reino de Dios. Hay muchos matrimonios, como dicen por allí, que se sostienen, pero ¿bajo qué condiciones? Toda la vida una vida de humillación, toda una vida con un sistema de pensamiento mundano. Y Dios quiere levantar grandes ministerios en casa de oración, pero ministerios de reino. No que en la iglesia den una fachada de que somos una familia, pero en casa no llevan una estructura de reino de Dios. El hombre trata a la mujer como le da la gana, la mujer trata al marido como le da la gana, a los hijos no se les educa los principios de Dios. Eso no es establecer el reino de Dios. Eso no es establecer el reino de Dios, porque yo no tengo autoridad sobre algo que yo no trabajo en mi vida. Y es triste esto, enseñarlo, porque es la realidad de muchas familias cristianas. Usted lo ve los domingos en la iglesia, van que toda la familia, los hijos, pero la realidad que se vive en las casas es otra. Y no aparece Dios por allí. No aparecen los principios del reino de Dios. Entonces, cuando se levanta la siguiente generación, usted ve los hijos que se van al mundo y dice, pero si el niñito lo llevan desde pequeño a la iglesia, es que nunca vio el reino de Dios en su casa. Nunca vio la estructura del reino de Dios en su casa. Y Dios quiere levantar verdaderos siervos de Dios, que seamos capaces de humillarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que derribe de nuestra mente tantos prejuicios y argumentos que recibimos en nuestra vida.